el primero. El primerito. O sea, Ok. el primer recuerdo que tú tienes de She-Ra, ¿cómo supiste de She-Ra? Ajá, ¿cuál es la primera memoria que tienes? Pues mira, o sea, obviamente creo que como todos, el primer contacto que, o bueno, al menos en mi caso, como estaba, evidentemente otra vez el tío Gamboín presenta en el Canal 5 en la noche que va a haber una película de He-Man, y el muy baboso dice que también viene su hermana. Entonces era así de, ¿eh? ¿He-Man tiene una hermana? Entonces, cuando estás formado en la cola del cine, bueno, al menos en los 80 estabas formado en la cola para entrar este, a los cines, curiosamente en la fila ya iba de salida un amigo mío de la escuela. O sea, nos cruzamos, yo apenas iba a entrar y y sale y me dice, hay una hermana de He-Man y tiene espada y así, y yo así de, ay, pues cómo o sea, me estaba diciendo antes, de que me pase, ¿no? Entonces sí era muy chistoso, pero sí me cayó por sorpresa y como de emoción cuando vi evidentemente a la chica, que era la hermana de Adam, vestida completamente igual que Adam. Sacan la espada y lo que a mí me vuela la cabeza es que tiene una gema Es la misma espada, pero con una gema. con una gema. Y eso, así ya, ahí Como el chafeó. meme de, Todo, todo mi mundo quebró, así dije, chin. O sea, luego el empezar a ver a los personajes, vi a Hordak, y Hordak para mí al menos es uno de mis personajes favoritos. Él y Shadow Weaver son de mis personajes favoritos, o sea que cuando me los introducen en esa película, fue así de... Y ver que eran más malo que Skeletor, que pues eran villanos de los 80, eran muy chistosos, pero era más malo que Skeletor y era el jefe de Skeletor. Incluso, José Luis, la relación entre Hordak y Shadow Weaver era mucho más poderosa y más fuerte que la relación que había Evelyn, Skeletor, exactamente. Entonces sí y era más hechicera, era más bruja, o sea, me gustaba más. Entonces, pues evidentemente todos los personajes de She-Ra son femeninos, entonces, que es Catra, que es Scorpia, que es Entrapta, todas son mujeres. Entonces, pues prácticamente personajes de la Horda que venían en los minicómics son más hombres, Grislor, Lich, Mantena, Módulo, Multibot, o sea, y cortan todo en He-Man y en Skeletor, o sea, He-Man los juguetes y She-Ra los juguetes, cortan ese lado, ¿no? He-Man y She-Ra. Pero volviendo a qué fue para mí, sí fue una... Y ese fue mi primera, o sea, el cine, El secreto de la espada, la película, fue para mí la primera vez que yo veo a She-Ra y a mí me encantó. Fíjate, déjame, José, Kelby, para que más o menos entiendas el contexto. En México había un personaje que se llamaba el tío Gambuín y era un señor de avanzada edad. La verdad es que no sé ahorita qué edad tendría, pero uno de niño pues veías al tío Gamboín y veías un señor, no sé si en sus 60s, José Luis. Posiblemente. 60s, pues sí, más o menos. 50, 60, yo no sé, algo más o menos así. Entonces, en México, la señal de televisión la abrían a partir de las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde. Ajá. Antes de las 4 de la tarde, la señal de televisión no estaba abierta. En los canales, por ejemplo, había dos canales muy fuertes en México, que uno era donde transmitían novelas y programas de actuación y cosas así, y el otro era donde transmitían toda la barra de caricaturas en la tarde
y en la noche ya empezaban así como, también había Películas. películas y también programas, series así importados, perdón, de Estados Unidos. Entonces, tú como niño, obviamente llegabas de la escuela, comías, en el mejor de los casos te ponías a hacer la tarea para que a las 4 de la tarde pudieras estar ya libre y entonces abrían la señal de televisión y tenían la programación de caricaturas, ¿no? A las 4 era tal, a las 5. Ahora, creo, no sé, corrígeme José Luis aquí si me equivoco, al menos en Monterrey, antes de las 4 no había programación por el canal 5. A las 4 era cuando lo abrían. Según yo, en Ciudad de México sí estaba abierta la señal y ustedes sí tenían entonces el contenido durante todo el día, Sí, ¿verdad? exactamente. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que si José Luis y yo llegábamos de la escuela al mismo tiempo y comíamos, José Luis ya se podía sentar a ver la tele y ver lo que quisiera. Yo Ajá. no, porque no estaba, eran nada más unas barras así de colores No, con música en Monterrey. Entonces no. era, bueno, ¿qué pasaba antes de las 4 de la tarde? ¿Quién sabe? Pero a partir Los de las 4 de la tarde pitufos, ya es era de cierto. que las caricaturas que programaban, ¿no? Y era cada media hora. Entonces, este señor, el tío Gamboín, era un presentador que tenía segmentos entre caricaturas cada media hora. Entonces era como, ¿qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? No sé qué. Bueno, fíjense. Y ahí se echaba un cotorreo y de repente también aventaba así como que, por El ejemplo, comercial de... comerciales, reportaban niños que estaban como extraviados, ¿no? También. Ujú. Entonces, bueno, era este señor que más o menos como de 4 de la tarde a 6 7 6 6 y media, tenía Daba. sus intervenciones cada media hora y decía, bueno, ahora vamos con la siguiente caricatura, bla, bla, bla. Entonces, el tío Gamboín aquí en México es un personaje pues muy conocido y muy querido por todos los sobrinos, porque todos éramos sobrinos del tío Gamboín. Todos éramos sobrinos. Todos éramos Entonces, sí, sobrinos del tío Gamboín. Entonces, más para que tengas tú el contexto de quién era este señor, y por qué a lo mejor lo menciona José Luis y por qué lo menciono yo y por qué era importante, porque era una figura importante en México para todos los niños. ujú, porque él mencionaba todo y daba como que las cosas importantes. Por ejemplo, él menciona películas, las series nuevas, o sea, y todo lo que va a acontecer, pues ahí venía. Por ejemplo, él presentaba los comerciales de He-Man, él presentaba los comerciales de G.I. Joe, Sí. o sea, y tenían las figuras, por ejemplo, en una mesa y ahí tenía. Claro, sí. El señor tenía su Él era el escritorio. superhéroe, él era el superhéroe humano. Sí, o sea, pues era un conductor, era un host. Entonces, él tenía la tarea precisamente cuando tenía los monos así de repente en su Y escritorio. son, cómprenlos y así. Ajá. Entonces, Díganle a sus papás que compren las figuras y ya, claro, él hacía toda esa labor, pues de también marketing. como de marketing, de venta y cosas así. Entonces, bueno, este, le voy a seguir yo con José Luis porque probablemente tu experiencia sea distinta. Yo también fue así como que, bueno, la película El Misterio de la Espada, que es una película con He-Man, pero sí lo anunciaban, sí era como He-Man y su hermana gemela. O sea, tú ya sabías entonces que ibas a ir a ver una película con la hermana gemela de He-Man, que se llamaba Shira. Había evidentemente imágenes, o sea, en los cartelones, por ejemplo, afuera del cine, pues venían imágenes de la película. Entonces tú ya más o menos podías ver, darte cuenta de algunas de los personajes o escenas que ibas a ver. Entonces, no era, en mi caso, yo no era como muy nuevo la situación de, no sé, no sé que He-Man tiene una hermana, tiene una hermana, con madre, no. O sea, yo ya sabía que iba a ir a ver una película de Así. He-Man al cine, donde me iban a presentar a la hermana gemela de He-Man. Entonces, en mi caso, yo fui con mi hermana me lleva 9 años, entonces fuimos mi hermana, una amiga de ella, que creo que se llamaba Carla, la amiga, y yo a un cine que se llamaba Los Gemelos Tech, y era un Ok. cine con 2 salas, y fue un domingo en la mañana, era la función del matiné, entonces yo lo que recuerdo es que era la película de He-Man con su hermana gemela, fui al cine un domingo en la mañana, entré a verla, y también, como José Luis, fue así como, bueno, era como ver un mundo paralelo o un espejeo, o sea, era ver a He-Man, pero en espejo, ¿no? Ahora la hermana y con todos estos personajes
muchos más personajes femeninos que en Masters. Sí, exacto. O sea, porque era el mundo pues de ella y como a lo mejor había más personajes femeninos que masculinos. Pero, ¿qué estás poniendo? Le estás poniendo el misterio de la espada, pues. No, no, no. De hecho, sí lo quería poner Claro. porque, de hecho está en YouTube. Esa sí la puedes poner en YouTube. Y es que me vine para la sala porque se me está acabando la pila. Entonces no estaba muy al... Entonces, bueno, fue así como tener este contacto con este nuevo mundo de personajes, evidentemente en estilo y todo, pues del mismo estilo de dibujo de He-Man. O sea, era muy padre porque era como ampliar la cantidad de personajes. La verdad es que eran personajes muy, muy bonitos. O sea, comentábamos hace rato de pues la apariencia física de los cuerpos estos como muy atléticos que tenían los personajes o sea, los personajes masculinos y femeninos. Pero sí fue como, wow, o sea, yo sí me enamoré de ese mundo, me enamoré de los personajes, me acuerdo perfecto y de la reina Ángela y quizá uno de mis personajes favoritos, ¿no? Desde entonces. Ajá. Y luego, bueno, viene el tema que sacan las figuras de acción o las monitas de She-Ra, que también otra vez es ir a la tienda y ver todo Pero acá el empaque era completamente diferente al de He-Man. era diferente con respecto a los colores, pero era similar en cuanto que era, o sea, así como en Estados Unidos es el carback, el carback y un blister, carback, y el blister, acá era una caja cuadrada, como la Eso enseñó. era el de los amos. Y allá eran los amos del universo, aquí eran los amos del universo, y en el caso de She-Ra Eran las princesas del poder, era princesas del poder, ¿verdad? En plural. en plural. Ok. Princesas del poder. Pero el diseño de empaque, El empaque era el mismo que el que José Luis me enseñó ahorita. el Sí, empaque, nomás que encaja. el empaque era el mismo, era una caja, obviamente Pero con el logo de princesas. con el logo de princesas, los colores de princesas, y en la parte de atrás simplemente era, bueno, era lo mismo, o sea, lo mismo que venían en los empaques americanos, venía en la parte de atrás, que era como Uh-huh. la figurita, las figuritas también dibujadas, ilustradas. Uh-huh. No venían, por ejemplo, en el caso de los empaques de She-Ra, no venían como que las escenas de acción del personaje, a diferencia de No, venía la carita de la muñeca, nada más como la carita de la muñeca. Y bueno, más la muñeca. más la muñeca. Y la novedad también era pues que las monitas traían su action feature, que también Ajá. como... Que era como para unirlas un poco a lo que era He-Man. Sí. Y ese es mi primer contacto con She-Ra. Entonces, cuando sacan ya la serie de caricaturas y a la barra de televisión, a la barra de caricaturas, se incluye She-Ra o She-Ra, que She-Ra, está con madre, güey, porque entonces ya tenías caricatura de He-Man y luego tenían la caricatura de She-Ra y luego los crossovers que habían, pero ese es mi primer contacto Sí se puede. con She-Ra. Pero, por ejemplo, ahí nada más queda el charolazo ahorita porque estamos de día y tenemos parte de el misterio de la espada, ¿no? Sí, yo estoy tratando aquí de hacer algo como para poner que se vea tu... A ver, Es que aquí sí se ve el charolazo por el que es de día. a ver. Ahí está. A ver. A ver si producción sí está haciendo las cosas correctas aquí. Pero sí es vaya, pues ahí está la Sorceress Espada. y la famosa espada. Kelby, ¿tú cuál es tu primer Dígame. contacto con She-Ra? Pues mira, también Shira es parte de la confusión esa que les había hablado más temprano.
José Luis se ríe. Todo era una confusión. Yo siempre, yo nunca tuve ninguna figura de Shira y eso sí, que yo sepa y que yo me recuerde donde yo vivía, no se veían las caricaturas de Shira. No se So, yo veía. solamente, exacto, no se veían. Y que yo me recuerde, yo solamente pues sabía más que de He-Man. Ahora, no sé cuándo fue que yo vine a saber de Shira, pero para mí, según como Adam se convertía en He-Man, yo pensaba que Tila se convertía en Shira. Ok. Ok. So, para mí todo este tiempo siempre yo pensé eso, siempre yo pensé eso. No fue hasta ya adulto que comencé a coleccionar y yo decía, yo quiero a Tila, que es la que se convertía en Shira y después, como que después, suerte que nunca lo hablé con nadie y nadie captó ese disparate. Pero después fue que entendí que entonces Shira era otra persona y era Adora y era la hermana gemela de He-Man. Y te digo, les digo, cuando yo descubrí en sí los episodios de Shira, a mí me encantaron y yo me envolví tanto en Shira, que yo dejé de ver He-Man. ¿Te O sea, acuerdas más o menos qué edad tenías cuando sucede eso? no, ya de adulto, te Ok, estoy hablando de 7 años atrás. ok, ok. Cuando Ok. hice cuando comencé a coleccionar, hace como 8 años. Yo comencé creo que en el 2013. So, como Ok. unos 8 años. Y ahí fue cuando yo descubrí a Shira. Yo sabía quién era Hordak, pero no sabía de los mundos mucho. Ok. Y cuando yo descubrí que Hordak era entonces el villano en el mundo de Tyria, que ya es Shira, ahí fue cuando yo dije, wow, esto está increíble. Y era como que estaba bien envuelto en Shira. Ya dejé a He-Man para un lado y me enfoqué en Shira. Entonces ahí fue cuando comencé a ver las caricaturas yo las vi todas las llegué a ver. Ahí fue entonces cuando en Classics comencé a comprar las de Shira. Ok. Porque yo al principio pues no las quería porque no sabía. Pero cuando empecé a envolverme más en Shira, terminé con todas. Yo tengo todas las figuras de Shira y las tengo todas en su vitrina. Y los episodios me encantaron. O sea, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con Shira. Pero ¿Qué entonces crees? tú no tienes recuerdo de, por ejemplo, las monitas, las figuras en los 80s. Nunca Nunca, las, nu- nunca nunca, la- nunca las vi. ¿Sabes por qué quizás no? Porque, por ejemplo, en esa época, enséñanos tu Shira. ¿de qué? ¿No tienes tu Shira a la mano, la 80? Ah, es que sí la tengo, pero está en el cuarto. Está bien.